Pues aquí estamos con todos vosotros, buenísimas noches, son las 10 y ya hay 2 minutos, 2 minutos nos hemos entretenido preparando pues lo que os vamos a contar para que, para que realmente os guste. Pues ni más ni menos que vamos a hablar de los cerambícidos. Y esto va a ser dentro de unos segundos. Vale, qué barbaridad. Con tanta música hemos mezclado todo, en fin. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a hablar de los Cerambicidae. Voy a preparar entonces esta música de un audio, vamos a ver, que sea que vaya detrás para que se nos entienda a los demás. Bien, bueno, yo creo que, a ver, vale, pues me imagino que no molestará mucho la música. Buenísimas noches, nuevamente. Venga, vamos a hablar de los cerambícidos, que a mí me traen muchísimos recuerdos, porque existe muchas personas, mucha gente que me dicen, bueno, entomología estudias, Miguel, vamos a ver, parece ser, parece ser que esto solamente es un canal para las mariposas, por ejemplo, ¿no? Digo, no. Este es un canal de naturaleza, donde además hemos hablado incluso de aves, ¿no? Es un canal donde además podemos denunciar aquello que realmente consideremos que es denunciable, ¿no? ¿Por qué no? Nos ha pasado algo, hemos visto algún vertido, todo lo que tenga que ver con la naturaleza. Evidentemente, el canal se llama Entomología y se llama Asturias, porque emitimos desde aquí, pero entomología abierta a toda la naturaleza. Evidentemente solo especialmente para insectos, pero bueno, aquí tenéis cabida todos, tenéis cabida todos. Entonces, bien, como habéis visto, vamos a hablar en la cabecera, habéis visto un longicornio, un cerambis, porque el cerambis es un género de coleópteros que a mí desde muchísimo, desde muy pequeño me llamó mucho la atención y me entretuve en observarlos durante bastantes años. Tanto es así que bueno, pues tengo escritos míos, ¿no? Bueno, notas de chavalín sobre mis observaciones de estos cerambícidos. A mí los cerambícidos con esas antenas tan largas, que por eso se llaman longicornios, y también los llaman mmm, escarabajos capricornios, ¿no? Capricornios. Debe de ser porque hacen alusión a lo mejor a las cabras, ¿no? Con esos cuernos tan grandes. Bien, pues sí, pues también hablamos de todo tipo de insectos, de todos los órdenes, y por lo tanto hemos hablado de los Goliathus, que son tropicales, y ahora vamos a hablar de los Cerambis. Es un género de Cerambis de los cuales se encuentran 7 especies, creo que son 7 especies en Europa, y de las 7 especies me parece que hay 4 especies en la península.
Y de ello creo que tenemos que hablar. De estas especies que se encuentran en la península ibérica. Y que vosotros también seguramente nos vais a dar datos o a decir cosas, ¿no? Bueno, luego también vamos a hablar del resto de esas otras 3 especies que son europeas, ¿no? Pues dar algunos detalles, tampoco, ¿eh? Pero en fin, su taxonomía, bueno, la clase es clase insecta, orden Coleóptera, suborden Polífaga, superfamilia, para que la busquéis, Chrysomeloidea, familia Cerambicidae, subfamilia Cerambicinae y el género Cerambis. Y de este género vamos a hablar precisamente, ¿no? En la península ibérica, como hemos dicho ya anteriormente, estoy mirando aquí, que mira que me he cambiado, a ver, me he cambiado la luz, no sé si se me ve de un color, a ver, como algo verdoso, a ver si cambio. Bueno, vamos a dejarlo así, ¿qué más da? En fin, como habíamos dicho, en la península ibérica pues existen 4... Se me ve... Ahora perfecto. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y además aquí tenemos a DC Tapia 2012. Agustín Castro desde la... Venga, fenomenal. Bueno, pues esto ya te digo, pues es que he colocado aquí un aro de luz, pero bueno, pues a lo mejor es por el fondo y entre el fondo de acá y la luz, no sé si, pero bueno, yo creo que ahora algo mejor. Y si no, pues con ayuda de todos pondré aquí un foco. Bueno, vamos a hablar de algo que además a Agustín precisamente estoy seguro que le va a encantar. Mira, ahora vuelve a cambiar a verde, pero es por lo que hay atrás, que es lo que me hace los cambios de luces. Bueno, como decía, igual si lo quito, a ver. Y se acabó. Ahora mucho mejor. Ah, mira qué bien. La tontería de la luz. Venga, magnífico. Oye, pues empezamos. Seguro que a Agustín y a muchos de vosotros pues os gustará que hablemos un poquito de los cerambícidos. Yo en mis tiempos, como digo, cuando tenía pues 20, 25 años, pues me gustaban los cerambícidos. Y es verdad, los cerambícidos siempre ha sido para mí una gran pasión. Lo siguen siendo, ¿eh? Gracias, Agustín. Lo siguen siendo. Pero bueno, como digo, pues en la península ibérica pues existen el Cerambis cerdo, uno de los más conocidos posiblemente, el Cerambis guelensi, que yo pues lo conocí como Cerambis velutinus, del cual os voy a hablar más profundamente por experiencias que he tenido con él, el Cerambis scopoli, que también tengo experiencias con él, porque lo he observado bastante, un cerambícido más pequeño, y el Cerambis miles, también muy interesante. Bueno, pues el Cerambis cerdo y el guelensi son cerambícidos crepusculares y nocturnos. Yo los he visto incluso muy de madrugada, a las 11, a las 12, a la 1 y a las 2 de la madrugada. Yo los he visto, pues, bueno, al guelensi, al cerdo no. Lo he visto en los troncos de robles, pues absorbiendo la savia que rezuman en las heridas estos árboles. O sencillamente también los vi, lo hablaré más adelante,
los he visto también pues con en pugna, luchando los machos para conseguir la hembra. Pero cuando digo luchando los machos, puedo ver, y no exagero, 3, 4 y 5 machos, todos allí en una piña, ¿eh? Pues bueno, pues de estas cosas que en aquellos entonces no tenías cámara y solo lo retienes en tu mente, en tu memoria. Bueno, pues estos coleópteros, y voy a ver si cambiamos un poquito de transición porque me parece que vamos a tener que colocar algunas imágenes muy interesantes. Además, los coleópteros llamados en general cerambis son escarabajos en general de gran tamaño, llegan hasta los 5 e incluso más centímetros, 6, 7 centímetros de longitud. Voy a echar mano de aquí. A ver. Sí, 7 centímetros tranquilamente de longitud desde la cabeza hasta los élitos. Evidentemente sin contar ni muchísimo menos las antenas, que sobrepasan absolutamente en los machos, sobrepasan los élitos. Buenísimas noches, ¿qué tal, Jipabar? Encantado de que estés por aquí. Estoy mirando. Vale. Pues muchísimas gracias. Buenas noches y encantado. Vamos a ver si hablamos un poquito de los cerambícidos. Los cerambícidos en general, suelen colocar los huevos en el interior de las cortezas del género Quercus. Se habla siempre de las encinas, se habla siempre del alcornoque, pero no se habla de los robles. Y en los robles también colocan los huevos, que esto es importante. Es la primera vez que entras, Jicabar, y tienes y obtienes nuestro abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver si hablamos un poquito de los cerambícidos y lo que vosotros nos podáis aportar. Bienvenido sea. Y vamos a ello. Que por cierto, Agustín, de nada. Agustín, que hace mucho que no te veo por ahí por las redes. A ver si aquí en Twitch estoy esperando que nos hables de esas cosas que tú tanto conoces. Bueno, pues como digo, pues ponen los huevos. Andas liadete. Me lo imaginaba. Los cerambis ponen los huevos siempre en el interior de las cortezas de los árboles del género Quercus, donde se van a desarrollar durante varios años las larvas. Claro, a través de ello, ¿qué ocurre? Pues que las larvas, como digo, suelen estar varios años, o sea que no están ni unos meses, como ocurren a lo mejor en el proceso de las mariposas, sino que están 1, 2, 3 y hasta 4 años según las condiciones del momento, ¿no? Ello hace pues que oraden, que realicen cantidad de galerías en el tronco y puedan llegar a dañar el árbol. Aunque parece ser que normalmente utilizan los troncos de aquellos árboles que ya no están tan sanos, que son más endebles, ¿no? Pero sí que es cierto que en ocasiones pues producen bastantes daños. Cuando llegue el momento del Wallensi, el que yo llamo Velutinus, os comentaré algo al respecto, ¿no? Bueno,
se puede detectar a veces la presencia de este insecto, sobre todo, vamos, cuando se detecta es cuando vamos en nuestros paseos, en estos quercus, robledales, que es donde yo normalmente lo he visto, o en encinas, podemos ver en algunos troncos que ya están bastante tocados, podemos ver una serie de agujeros externos y que además en esos agujeros los vemos que están vivos porque hay bastante serrín, no solo en el mismo agujero, sino abajo, en el tronco, debajo, en la base, ha caído el serrín. Esto significa que hay actividad. Actividad posiblemente de algún xilófago, como es el caso de las larvas del Cerambis. Pero claro, cuando vemos el agujero exterior es porque el Cerambis ya ha salido fuera. Ha horadado y entonces ha tenido que salir fuera del tronco. Y esto es un aviso, esto es importante. ¿El daño que ocasionan estos insectos a los árboles? Bueno, pues es sobre todo a la madera, de la cual evidentemente se alimentan las larvas, y sobre todo porque estas larvas se desarrollan durante una larga temporada, 2, 3, 4 años. Aunque sí que es verdad que atacan sobre todo a árboles que estén, como he dicho, pues ya enfermos o con grandes heridas de podas. De ahí que parece ser, yo tengo que decir que es lo que he estado hablando con expertos, pero parece ser que hay que tener muchísimo cuidado en las podas, porque si las podas son muy grandes y las heridas que se producen pues son muy evidentes, pues pueden dar lugar precisamente no solamente a hongos que penetren, sino también a la misma ovoposición de los huevos del género Cerambis, ¿no? Por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado con las podas, que no sean demasiado profundas, que sean muy limpias, mejor dicho, que sean bastante limpias. Como digo, pues estas galerías, como me dicen por aquí, pues estas galerías, si no están bien desinfectadas, pues son la entrada de hongos y de diversas enfermedades para el árbol, que después el Cerambis pues, pues va a colocar los huevos porque dice, bueno, pues este es el momento para yo aquí reproducirme. Entonces lo va a aprovechar, evidentemente. Pero bueno, hemos dicho que existen 4 Cerambis en la península. Vamos a hablar primeramente del que más conocemos. A ver, que es el Cerambis cerdo. Pero por aquí tengo buenas cosas que me están contando. Vamos. Las podas destrozan el tejido vegetal y lo hacen susceptible a mil males. Efectivamente, hay que tener muchísimo cuidado con las podas y cómo hay que hacerlas y realizarlas. Y luego hay que desinfectarlas. Me dicen, en la madera enferma, en la Sierra de Cazorla, dice Gipabá, dice, en la Sierra de Cazorla hace pocos años hubo una infección y se secaron muchos robles, pero creo que fue por hongos. Pues sí, es que vamos a ver, los hongos se están introduciendo, están atacando no solamente a robles, sino también a castaños, y lo digo por los castaños de varios concejos de aquí de Asturias. Es una lástima, pero sí que es verdad que los hongos son muy destructores.
Por eso, si vamos a realizar una serie de podas, tengamos en cuenta cuáles son los pasos a seguir y el paso final, ¿eh? Yo no soy un experto, pero algo me han dicho de que pues hay que cerrar la herida. Para ello existe una serie de productos que seguramente te van a aconsejar en los lugares apropiados, ¿no? Parece ser, Jicabar, yo, hasta donde yo llego, hasta donde yo pude observar, atacan a los robles. Pero sí que es cierto, y según estudios y que he leído, también algunos encinares. Dice Agustín que el paso final es cerrar y desinfestar, efectivamente, y no dejar expuesto el tejido. Si es que es así, pero si esto vamos a ver, es muy parecido a lo que hacemos también cuando hay una operación. Bueno, pues tengamos ese sentido común, o sea, que es así de fácil y de sencillo. Bueno, empezamos con el cerambicerdo. El cerambicerdo, que es además uno de los cerambícidos de gran tamaño, el longicornio, por esas antenas tan robustas, que llega pues a medir hasta los 6,5, a lo mejor más, centímetros de longitud. 6,5 centímetros de longitud. Pero los hay menos. Los hay de 2,5, de 3 centímetros, pequeñitos, Los hay también muy pequeñitos. La cabeza presenta fuertes mandíbulas, porque las tiene que necesitar, ¿no? Y además es bastante rugoso. Las antenas tienen, eso sí es importante, 11 artejos. Y en los machos sobrepasan ampliamente la longitud de los élitros, mientras que en las hembras no suelen sobrepasar el ápice elitral. Bien. En Europa y norte de África, esta especie se puede confundir con otras 6 especies. Fijaros, hay 6 especies más del género Cerambis, siendo los principales caracteres diferenciadores, que esto es importante, entre ellas la longitud de las antenas, la forma, el grosor y sobre todo, esto es importante, los 5 primeros artejos de las antenas, pero esto suele suceder en la mayoría de las especies de longicordios, de cerambífidos. Miremos los primeros artejos antenales, que nos van a ayudar bastante. Luego, por supuesto, la rugosidad o las protuberancias que hay en el pronoto, los élitros también, su estructura morfológica, el color, todo eso lo vamos a ir viendo. Vale. Estaba mirando, pues si había alguna cosa, pero bueno. ¿Qué distribución tiene el cerambicerdo? Bueno, pues lo tenemos, iba a decir por Ávila, que es donde yo lo vi por primera vez, evidentemente, ¿no? A ver si me acuerdo el nombre, en el Tiembro, por ahí me parece, ¿no? Bueno, pues este cerambicerdo es una especie de amplia distribución, no obstante, ¿no? Estando presente también en el norte de África. Se encuentra en Córcega, Cerdeña, Sicilia, estoy leyendo, Mallorca, Elba, Malta, Creta, bueno, Turquía, Palestina, Siria, Líbano, Jordania, Cáucaso y, por supuesto, en toda nuestra península. No se encuentra en Escandinavia y en las Islas Británicas, y esto, vamos a ver, si me permitís, esto es muy importante. Siempre que hablamos de alguna especie que son de por aquí, la península ibérica, pues siempre parece ser que se encuentra también en las Islas Británicas. Pero luego, además esto es muy fácil de registrar a través de ADNs, por ejemplo, parece ser que en el Reino Unido los ejemplares que hay han sido llevados artificialmente allí. No digo más.
Eh, Jicabá me dice, ¿qué es un escarabajo? Un escarabajo es un coleóptero que tiene élitros quitinosos donde guardan las alas más membranosas con las que puede volar. No todos los coleópteros vuelan. Escarabajo y coleópteros, pues es lo mismo. Cerambicerdo, coleóptero, Cerambicidae. Un escarabajo es eso, es un coleóptero. Pues como decía, en fin, parece ser que en Gran Bretaña pues se han introducido, como se quiso introducir, si me permitís, la Astia isabelae, pero que no llegó a buen fin. Pero sí que se intentó. Pues porque no se aclimató, porque no era su lugar. Debido precisamente a esta amplia distribución geográfica y que gracias a ello pues se reconoce y se conoce mucho mejor al cerambicerdo, con una gran descripción, sobre todo por Linneo, pues se llegó a designar el cerambicerdo como el cerambis tipo. ¿eh? Así se dejó. Es una especie que además está incluida en el anexo segundo del Convenio de Berna del año 1979, relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio natural en Europa, en la categoría de especies de fauna estrictamente protegidas. Esto no ocurre así en la península, a nivel nacional, Cerambis-cerdo no está incluida en el catálogo español de especies amenazadas, pero sí en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial. Bueno, puede causar en algunos sitios, como en Mallorca, pues algunos daños en arbolados de, pues por ejemplo, está dando error el vídeo en directo. Ah, pues no sé. Y ahora ya se oye bien. Voy a ver por aquí cómo tengo. Vamos a ver. A ver, que haga yo un vistazo. Bueno, pues andamos bastante bien de velocidad. Bueno, pues si a los demás les da error que nos lo digan. Pero de momento aquí tengo el 100% de velocidad. Si a lo mejor Jicabal nos puede decir algo o alguna otra persona. De momento, por lo que los test que yo hago, se debería de estar emitiendo perfectamente. Bueno, como estaba diciendo, pues... A ver... Le doy y vuelve a verse y a los segundos de nuevo esto. Pues posiblemente, no sé, que nos comente a lo mejor Jipabar, que nos diga algo, si él está viendo la emisión perfectamente, porque vamos a empezar ya con fotografías y vídeos
o por lo menos fotografías. Y quiero que esto pues se vea bien. Entonces, Jicabá y cualquier otro. Ah, vale. Antes se veían muchos colostros y en los últimos 10 años, que yo tampoco veo. Ahora va, ok. Bien. Pues sí, bueno, cada vez se ven menos, pero también algo tiene que ver el cambio climático y entonces incluso los momentos, las fechas pueden cambiar, ¿eh? Cambian bastante porque el clima también cambia, ¿no? Decíamos que está protegido, pero no así el cedán cerdo aquí en la península, ¿no? Habíamos hablado de que hay daños en algunos arbolados de Quercus en Mallorca y en las dehesas del oeste de la península ibérica también parece ser que la especie dañina no es precisamente lo que mucha gente se piensa el Cedambis cerdo, sino el Cedambis wesley, del cual hablaremos más adelante. Pero claro, siempre alguien tiene que cargar con las culpas, ¿no? Y como son tan sumamente parecidos, si bien hay que tener en cuenta que el Cedambis wesley o Velutinus anteriormente es de un color marrón granate, ¿no? Diferente al Cedambis cerdo. El Cedambis cerdo es de un color bastante oscuro, negro, y solo es un poco rojizo, granate, parduzco más bien, al final de los élitos. Sin embargo, el wesley es totalmente parduzco, ¿no? Bueno, pues como decía, el ciclo biológico es muy parecido, el ciclo biológico al de todos los Cedambis, ¿no? Sus larvas se desarrollan en todo el género Quercus, ¿no? Robles, encinas. Tiene un desarrollo holometabólico donde pasa desde el huevo a la larva, lo que es toda una metamorfosis completa. Huevo, larva, la pupa o ninfa y el imago que se va a abrir paso, ¿no? La duración de la larva entre los 3-4 años aproximadamente, pero voy a buscaros porque es interesante que veamos, por ejemplo, algún Cedambis cerdo por aquí, algunas fotografías para que le echéis un vistazo, ¿eh? Este, por ejemplo, puede ser, veis perfectamente cómo es totalmente negro, rugoso, pero al final existe esta zona parduzca al final de los élitos, ¿no? Mientras que, como veréis, el wesley es absoluta y totalmente parduzco. Estoy viendo aquí esta fotografía muy interesante donde, a ver, aquí, donde podéis observar el Cedambis wesley, del cual vamos a hablar más adelante, totalmente marrón, oscuro, parduzco, rojizo, pardo, como queráis llamarlo, ¿no? Y totalmente negro, menos al final del Cedambis cerdo. Como veis, son totalmente diferentes y morfológicamente, pues también, morfológicamente también. La vida, como digo, de la larva, pues bueno, veis aquí la larva suele durar aproximadamente entre los 3-4 años, según las condiciones, ¿no? Y siempre en el interior del tronco del Quercus, ¿no?
de esta manera va a acumular suficientes reservas, suficientes grasas, ¿no? Para llegar a transformarse después en el imago, en el escarabajo o coleóptero, en el Cerambis cerdo en este caso, ¿no? Los adultos no se alimentan, aunque sí que de vez en cuando se les puede ver. Yo, como digo, no lo he visto en el cerdo, sí en el Wellensi o Velotinus antes, sí que le he visto succionar la savia que rezuma de algunas heridas de los robles, ¿no? Bueno, por ello, la vida del adulto pues es de solamente unas cuantas semanas, ¿no? Siendo total y absolutamente sus hábitos muy nocturnos, ¿no? Ya os digo, el Cerambis cerdo, el Cerambis wellensi son de hábitos absolutamente nocturnos. No, no son parecidos al cura o aceitera, no. ¿Qué va? Vamos a ver, me dice, lo digo porque yo tengo en casa, en la sierra, con una duda de encinas y pinos, y hace 11 años que podían ver mariposas, coleópteros, en fin y tal. Y ahora cada vez se ven menos, sí que es verdad. Ahora, lo que tú me estás hablando de las aceiteras, que son meloidos, no tiene nada que ver con los cerambícidos. Los meloidos, llamados también aceiteras, vamos a ver si vemos aquí algunos ejemplos de imágenes. Te estás refiriendo a esto. Estos son los meloidos, claro. Pero no tienen, meloidos o aceiteras, no tienen nada que ver con los longicornios, ni muchísimo menos. Con los cerambícidos, fíjate, las antenas, total, absolutamente diferentes. Las hembras, hemiélitros, abdomen no cubierto por ningún élitro. Sí, posiblemente son de los más antiguos. Hablaremos de ello más adelante. Desde luego que sí. Como decía, gracias, Gipabar. Como decía, pues el ciclo biológico, pues del Cerambis cerdo, porque por aquí tengo los otros, ¿no? Pues es muy similar, ya te digo, pues 3-4 años que suelen durar la larva, horadando, esculpiendo, realizando galerías en el interior de los troncos del quercus, ¿no? De tal manera que llega un momento en que ese árbol puede llegar a ser endeble e incluso caer por el empuje del viento, por ejemplo, ¿no? Bueno, y como digo, pues los adultos no se suelen alimentar. Un poco del zumo de la savia, pero ya te digo que duran pues pocas semanas, ¿no? E incluso pues días. Y luego tenemos el Cerambis miles. El Cerambis miles, que es también, y es una especie diurna como de Scopoli, precisamente. El Cerambis miles es de una amplia distribución mediterránea y que llega a alcanzar incluso Asia Menor. Mide entre 2,5 centímetros a los 4,5 centímetros. Es de un color negruzco y posee el tercio apical de los élitros ligeramente más claro. Vamos a verlo no obstante, porque a ver si tenemos por aquí Cerambis Scopoli. Bien. Digo, perdón. El Cerambis miles, que es muy interesante. Vamos a ver si lo vemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos, a ver,
Cedambis, Bonelli, Extremadura, Península Ibérica. A ver si buscamos el Cedambis Miles. En imágenes, entonces va a ser lo mejor. Tenía por aquí. Aquí tenemos un Cedambis Miles. Veis que es más marrón. Veis que es muy ancho en costillas. Bastante de pronto más estrecho hacia el final, ¿no? Con un marrón anaranjado al fondo porque se ve perfectamente que es más ancho los élitros que el abdomen, por lo tanto se transparenta y la luz hace que sea anaranjado. Bueno, pues este es el Cedambis Miles, ¿no? Este, ya digo, pues mide entre los 2,5, el más pequeño, a los 4,5. Es de un color, bueno, negruzco lo que es el pronoto, pero después va cogiendo un amarronado que se va aclarando al final de los élitros, ¿no? Las antenas del macho pues alcanzan justo pues el ápice elitar, mientras que la hembra, bueno, el ápice un poco más, mientras que la hembra pues no llega ni muchísimo menos, ¿no? La larva vive principalmente en el Quercus, y aunque se ha citado también en Vitis, Prunus y también Pyrrhus, entre otras. Pero es que me han estado diciendo que parece ser que se ha ampliado en frutales las plantas nutricias del Miles. Entonces, bueno, como siempre, pues vamos aprendiendo. Los adultos aparecen desde junio hasta agosto. Lo mismo sucede en casi todos los Cedambis, ¿no? Como vamos a ver después el Scopoli, ¿no? Y estos vuelan a pleno sol, al igual que el Scopoli, que lo podemos ver a pleno sol, pero es mucho más pequeño, ¿eh? Lo vamos a ver a continuación. Y acuden a las flores. Se puede distinguir, ya que hemos hablado del Scopoli, se puede distinguir del Cedambis Scopoli porque en las antenas del macho, en el Scopoli, las antenas del macho sobrepasan ligeramente el ápice de los élitros en 2 o 3 artejos. Vais a ver aquí, cómo, bueno, en 2 o 3 artejos. Tiene los élitros totalmente negros, sin tinte rojizo, hablo del Scopoli. Y los fémures posteriores del macho alcanzan el ápice elitar, características que no se cumplen en el Cedambis Miles. Aquí tenemos un macho del Cedambis Miles que sí que un artejo, si esto lo juntamos, es un artejo mayor, es un artejo más grande que todo el cuerpo. En el Scopoli vienen a ser 3 artejos más largos, ¿eh? Y ahí la diferencia. Y luego el Scopoli es absolutamente negro. Lo vais a ver a continuación. Yo lo tengo muy visto por aquí, por Asturias, ¿no? En umbelíferas, en flores, por el día. Los he visto incluso descansando lo diré, en las hojas de los castaños, por ejemplo, pues lo he visto ahí descansando tranquilamente. Hay que tener muchísimo cuidado con estas trampas que hay actualmente de las avispas, porque no solamente entran avispas asiáticas, sino que entran de todo. Entre ellos, en el mes de junio, entran, se ahogan y mueren los Cedambis Scopoli. Por favor, tened un poquito de prudencia. Bueno, pues para terminar sobre el Cedambis Milex o Miles, Cedambis cerdo, Cedambis wellensi, poseen el segundo artejo de las antenas casi tan largo como ancho, y el ángulo sutural de los élitros es claramente espinoso, y las antenas de los machos son mucho más largas que los élitros,
características que tampoco se cumplen en el Cerambis miles. Todas estas cosas a tener en cuenta. Si las grabáis, pasáis nota y las tenéis ahí en cuenta. Y luego, si tenéis algunas imágenes, pues trasladáis lo que os estoy diciendo a las imágenes y lo vais a ver. Y ahora vamos al famoso Cerambis Scopolis. O Scopoli. A ver. Bien. Podéis ver que es muy pequeño. Fijaros aquí en esta fotografía. Pues es un cerambícido del género Cerambis, el más pequeño, posiblemente. Negro, totalmente negro. Cae fácilmente a las trampas de las avispas asiáticas. Cuidado, ojo con eso. Porque ellos no tienen por qué caer ahí. Como digo, pues tienen entre 1,5 y 2,8 centímetros de largo. No son muy grandes, son diurnos, al igual que el miles, ¿no? Y se encuentran en toda Europa, en el Cáucaso, así como en el norte de África, en Oriente Medio, en África del Norte, América del Norte, precisamente en Quebec, ¿no? En Quebec. Y sus larvas igualmente son perforadoras, ¿no? De la madera. Se desarrollan en robles, sauces, castaños. Yo los he visto en robles y en castaños. En robles y en castaños. Pero bueno, también en sauces, ¿no? Entonces, el Cerambis scopoli para mí es que este insecto me gusta mucho verlo, me gusta mucho fotografiarlo. En el mes de junio es precioso. Como digo, puede llegar a medir los 2,5, 2,8. Quizá lo más grande es 3 centímetros, ¿no? Y destacan por sus antenas, que son bastante largas, ¿no? No es en Europa parece ser de las especies más comunes, ni mucho menos, ¿no? Pero, sin embargo, en la península ibérica es bastante abundante. Y ojalá siga así. Los adultos, como digo, se pueden observar desde mayo hasta julio, sobre todo el mes de junio. El mes de junio es fantástico y espectacular, mayo si hace calor. Los podéis ver en umbelíferas, en umbelíferas, ¿no? Un insecto precioso, 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 ¿no? Para hacer la puesta de huevos, pues la hace en los robles, en los castaños. Dicen también que en las hayas, ¿no? Pues también, Y las larvas, pues viven en las galerías, como todos los cerambícidos, ¿no? Que son xilófagos. Y completan el desarrollo, pues en el interior de ellas, ¿no? Sí que es verdad que el Cerambis scopoli dura menos, así como el Cerambis cerdo, el Wesley, el Weslensi, el Velotinus, y me gusta llamarle, pero no es así, evidentemente, pues dura 3-4 años. El Scopoli con 2 años máximo tiene más que suficiente. No son fáciles de criar, no obstante, son fáciles de criar. Y ahora vamos con el que yo estaba esperando. El Cerambis guerensi. Bueno, vamos a ver. Voy a poner esto, no obstante. Creo que es lo más significativo. Bien, porque así podemos ver las diferencias entre el Cerambis cerdo y el guerensi. El Cerambis guerensi, que es el Cerambis cerdo, pues es una especie que está muy extendida. Muy extendida. Para mí es bastante más grande y robusto que el Cerambis cerdo, Y yo creo que aquí en las imágenes se pueden ver, ¿no? El Cerambis guerensi macho tiene unas larguísimas antenas. No. Los cerambícidos no están bajo tierra,
Las larvas tampoco, perdón, tampoco. Están en la madera, son xilófagos, ¿eh? Bajo tierra cerca de las plantas no están al menos las larvas de los cerambis. En general no lo están. Eso sí que te lo puedo decir. Pues como digo, el Cerambis guelensi pues está muy extendida por toda Europa, por el norte de África, Oriente Próximo, Albania, Bosnia, bueno, estoy leyendo aquí Bulgaria, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Siria, Túnez, Marruecos, Jordania, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, en España. Mide entre los 2,5 y los 6 centímetros. Vamos a ver. 6 centímetros. Yo los he visto de casi 7 centímetros. Los he visto. Y los he visto muy pequeños. De 2,5 a 3 centímetros. Los que yo llamo minor. ¿Dónde los he visto? Pues ahora os lo cuento. Un poquito más adelante sí que os quiero contar algo sobre Cerambis guelensi. Por propia experiencia. Yo creo que os va a gustar, ¿no? Y así yo también recuerdo mis viejos tiempos. Estoy hablando de cuando tenía 18, 19 y 20 años. O sea, imaginados, ¿no? Bueno, pues son escarabajos que tienen un cuerpo bastante largo. Las antenas de los machos son enormes, ¿no? El color es básicamente, pues como podéis ver aquí, veis que es parduzco, pardo rojizo, ocre, no sé cómo llamarlo. El ápice es más redondeado que el del Cerambis cerdo. La estructura morfológica podéis ver que es diferente. Es una especie que parece ser que es similar al Cerambis carinatus, que luego veremos que en España no se encuentra. Las larvas son xilófagas, se alimentan principalmente de roble y también de encina, de alcornoque, y bueno, pueden llegar a ser plaga. Vale, dicho esto, voy a hablaros un poquito del Cerambis guelensi, Cerambis cerdo, de mis viejos tiempos cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 años, por ahí aproximadamente. De eso ya han pasado más de 40. En aquellos entonces que yo vivía en Madrid, pues organizábamos algunas excursiones nocturnas, varios compañeros de entomología, por la casa de campo. Íbamos por la noche desde, en el mes de julio, desde Lago a Batán. Los que conocéis la casa de campo sabéis las zonas que me refiero. Bueno, pues íbamos del Lago a Batán. Y íbamos con una linterna mirando pues mirando los troncos, y en los troncos veíamos pues varios insectos y entre ellos este gran longicornio, este Cerambis guelensi, que en aquel entonces se llamaba Cerambis velutinus. Pues los veíamos allí. Y íbamos, como digo, pues a veces excursiones de 3, 4, 5. A veces llegábamos a encontrarnos pues dos excursiones por la noche. Hombre, ¿qué hacéis por aquí? Pues lo que vosotros, pues estamos viendo el Cerambis velutinus, ahora se llama guelensi. Ah, pues fenómeno, íbamos tomando notas. Yo llegué en algún momento, pues, para saber si se movían de un árbol a otro, pues yo en los élitos les ponía un punto, 2 puntos, anotaba el árbol, donde ponía en el árbol 1 punto, 2 puntos según los árboles. O sea, en el árbol, en el tronco donde yo pintaba con pintura blanca 1 punto, pues en los élitos ponía 1 punto, ¿no? Entonces, pues yo al cabo de una semana volvía por allí y veía si se habían movido de árbol,
qué movimientos realizaban. Y es curioso porque en una ocasión mi amigo Pedro Velasco me llamó por teléfono y me dice: oye, Miguel, ¿tú vas mucho por la casa del campo? Digo, pues sí, y además iba solo incluso, yo iba solo. En aquellos entonces podías ir solo a la 1, a las 2 de la madrugada. No había nadie por allí, nadie te molestaba, no habían los problemas que ahora sí que existen. En la casa del campo no puedes entrar por la noche porque a lo mejor ni sales, ¿no? Pero bueno, antes ya te digo, o ya os digo, pues iba a las tantas, pues iba a las 12 de la noche. Yo salía de casa a las 10 y no llegaba hasta las 3 de la madrugada. Estaba toda la noche, desde el lago hasta Batán. Ida y vuelta. Después me cogía el bus nocturno y entonces llegaba a casa. Y yo hacía mis anotaciones. Pues he visto tantos machos, tantas hembras. He visto varios machos luchando en pugna por conseguir a la hembra. He visto una cópula, he visto esto, he visto lo otro. Hacía todas las anotaciones. Y me llamó, como os decía, Pedro Velasco. Y me dice: oye, Miguel, ¿tú has estado? Sí, sí, sí. Oye, es que he ido a coger algunos, bueno, a ver, algunos Celambis Welensi, bueno, velutinos antes. Y chico, es que están todos pintados con pintura blanca. Digo, bueno, será un punto. Sí, sí, pero es que, va estropicio, un punto, tal. ¿Ha sido? Digo, sí, he sido yo. Pues vaya faena que me has hecho. Digo, claro, eso lo quitas tranquilamente si quieres con acetato. Digo, pero de todos modos es que es para un experimento mío. Quiero saber por dónde, qué cantidad de vuelos realizan y hasta dónde llegan, ¿no? Qué cantidad de metros, qué longitud, cómo se mueven, ¿no? Bueno, es una anécdota, ¿no? Y así pasábamos el tiempo en aquel entonces, ¿no? Bueno, pasábamos genial, ¿no? Haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Qué tiempos aquellos, que ahora es una lástima que ahora no se pueda andar por la noche por allí. Por eso, cuando cojo mi grupo de estrógeno y me voy por los campos por aquí de Asturias, me dice mucha gente: ¿no tienes miedo? Digo, yo afortunadamente aquí me encuentro mucho más tranquilo, no tengo miedo hasta ahora, y estoy hasta las 2, las 3, las 4 de la mañana, desde la primavera, desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, octubre, observando, y nadie me molesta, ¿no? Y es que es una tranquilidad lo que te da, y es algo tan bonito el andar por la noche, porque ves, oyes, escuchas cantidad de ruidos, bueno, y observas con una linterna, ves las salamandras, ves cantidad de animales que merece la pena, pero para ello tienes que estar seguro de que puedes andar por la noche. La casa de campo ahora no se puede andar. ¿Existe alguna especie de Celambis de menos de 1 centímetro aproximadamente volador y con colores rojizos? ¿Puede ser su picadura muy dolorosa? Vamos a ver, no existe ningún Celambix, género Celambis, Jipabar, no existe ningún Celambis con esas dimensiones hasta ahora. Su picadura no es dolorosa, porque no pican, no, o sea, morder te pueden morder. Si le pones la mano, pues aquí, como puedes ver, aquí en su boca, ¿no? Donde tiene, pero no te van a, o sea, te van a pellizcar, pero no te va a doler ni muchísimo menos, para nada. Tampoco están muy desarrollados, ¿no? Sus mandíbulas. Pero ya te digo que esas mandíbulas, si te muerden, si te cogen, porque tú te dejes coger, y es un pellizco, desde luego veneno no tienen en absoluto. Y no es doloroso, hombre. No sé, si te dejas, yo la verdad es que no lo he probado. Con el Gates Faber, me acuerdo, sí, que le puse el dedo y me mordió, y bueno, es un pellizco bastante potente, pero tampoco es una cosa grave, ¿no? Ni muchísimo menos, para nada.
Pues hablando del Cedambis velutinus, que me gusta llamarlo así, pero es Cedambis wellensi, llegué a darme cuenta que en la casa de campo de allí de Madrid, hablo de Madrid, la casa, si no he dicho antes, casa de campo de Madrid, del lago a Batán, pues resulta, bueno, qué cosa más curiosa, que me di cuenta que claro, cuando tenía que salir del tronco el Cedambis wellensi, el imago, tenía que salir y para ello tenía que hacer un agujero y el serrín pues caía fuera y llegaba a saber que en el tronco, abajo en el tronco, había una cierta cantidad. A ver si no se me oye. Es que, vamos a ver, bueno, por favor. Aquí con tanto monitor y tanta historia, había una cierta cantidad y a veces muy abundante de serrín en la base del tronco del roble. Y curiosamente, en esa gran cantidad de serrín, pues que se mezclaba con todo el humus de la tierra, pues allí se encontraban muchas veces pues una larva muy grande, una larva enorme, la larva del Olistes nasicornis, que le encanta el serrín, y iba ahí criaba. Me di cuenta de que había realmente una conexión entre el Cedambis wellensi y el Olistes nasicornis, que utilizaba el serrín para la cría y el desarrollo de la larva, pupa y futuro imago. Claro, dije, pues fíjate qué curioso, ¿no? Pero luego también me di cuenta de algo. En aquellos entonces que yo estaba por allí, pues se encontraba una avispa grande, un himenóptero enorme, precioso, pues no sé, voy a utilizar otra vez esto, la regla, así de memoria, pues de unos 3 centímetros aproximadamente, cuerpo absolutamente negro y con 4 manchas amarillas en el abdomen. Género Escolia, con ese líquida, género Escolia. Entre ellas la Escolia flaviflons. Me di cuenta que la Escolia volaba por allí y a veces se encontraba revoloteando en un sitio muy concreto. Y luego, mirando, leyendo sobre el género Escolia, me di cuenta de que era un himenóptero que solía colocar los huevos en las larvas de los olistes. Y dije, pues caray, o sea, a ver si va a ser eso. Volví a la casa de campo, volví para allá y me encontré que donde revoloteaba la Escolia flaviflons a ras del suelo y ya se paraba por allí, dije, pues ahí, que además había mucho serrín también, dije, ahí tiene que haber una larva de Olistes nasicornis. Y así fue. Cavé y cada vez que encontraba una Escolia flaviflons, una escolia que estaba revoloteando en un sitio fijo, pues allí estaba la larva, pero también habían imagos de Olistes nasicornis. Y vi claramente, pues esa relación, que existía una relación realmente muy cerrada entre Cedambis wellensi, ya le vamos a llamar así, Cedambis wellensi, Olistes nasicornis y la Escolia, no sé si era la flaviflons, pero la Escolia. Pues todo eso me llevó unos poquitos años, ¿no? Pero por eso digo que es muy, muy importante, si te gusta la entomología, el observar el comportamiento. Observando el comportamiento de los insectos pasas
unos momentos muy gratos y que además a uno mismo pues te produce satisfacción. Y eso fue lo que pude observar en todos esos años que estuve allí en Madrid, y por la noche muchos días, no sé qué cantidad, pero es que iba casi una vez, como mínimo una vez a la semana, o sea, como mínimo o dos, por la noche a la casa de campo. Y es que la noche es fantástica para la observación de insectos, evidentemente, y artrópodos y todo tipo de animales nocturnos. Es que es alucinante lo que se puede encontrar uno. Esto es lo que os digo, sobre el Huelense. Mira por dónde tenía ganas de contarlo. Bueno, pues a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Cerinambis nodulosus, el Cerinambis dux. Tenemos dos nada más. Y el Carinatus, perdón. Tenemos tres europeos que no están en España. Rápidamente, Cerinambis el Carinatus. Vamos a por él, el Cerinambis carinatus. Vamos a ver, para que le echéis un vistazo. Poco vamos a hablar sobre él, Cerinambis carinatus. Vamos a ver. Tenía yo por aquí. Bueno, pues este me puede servir. No, este no. Hay otro que me gustaba más. A ver. Cerinambis carinatus. Vale. Bien, es muy parecido, como podéis ver, al Cerinambis cerdo, ¿no? Pero este se encuentra en Grecia, Montenegro, Croacia. Mide entre los 2,5, el más pequeño, a los casi 6 centímetros de punta a punta. 6 centímetros, el Carinatus. Para que veáis un poco la zona donde se encuentra. Creo que lo podéis ver aquí. Creo. Aquí, sí. Bien. Esta es la zona que podéis ver aquí. Esta es la bota de Italia. Entonces aquí se encuentra en toda esta zona de Grecia. Esto es Montenegro, me parece. Croacia. Toda esta zona es donde se encuentra. Aquí lo tenemos. Aquí también. Vale, aquí lo veis mejor, ¿no? La zona del Cerinambis carinatus. Es un cerambícido, como digo, de entre los 2,5 centímetros hasta los casi 6 centímetros, ¿no? Y está en la península de los Balcanes. Totalmente desconocido en Hungría, sin embargo, ¿no? Y las larvas se alimentan debajo de la corteza y de quercus también, y de árboles frutales también. Y luego, pues, pupan y surge después de, pues en junio y en agosto surgen los adultos. Son totalmente nocturnos también, al igual que el Cerinambis cerdo y el Cerinambis huelense, ¿no? Cerinambis nodulosus. Vamos a ver, a ver si lo tenemos aquí. Cerinambis. Bien, pues aquí tenemos, veis que es también muy parecido, Cerinambis nodulosus, ¿no? Al Cerinambis cerdo, bastante negro. Al final, en su ápice de los élitros, pues tiene un color más amarronado, ocre. Y es una especie que se encuentra en el sudeste de Europa, en el Cáucaso, en Turquía, en el cercano Oriente. Ha sido descrita en Dalmacia, por Frides Hermann en el año 1817. No viene aquí, bueno, pero yo os lo digo, ¿no? Se desarrollan en árboles tanto vivos como moribundos, pero generalmente el género Cerinambis suelen encontrarse, suelen colocar los huevos en los árboles que ya están algo enfermos o algo débiles,
no suelen ocupar, no suelen colocar los huevos en los árboles absolutamente potentes y vivos. Me dice, hay que concienciar a nuestros nietos, en mi caso, e hijos del respeto a los insectos y que no les tengan miedo. Que, bueno, esto que me acabas de decir... A ver, perdón, me acaba de venir una cosa. A ver... No. Es que, a ver, algo de Twitch me ha venido y quería saber, perdón. Ah, vale. Nada. Lo que me acabas de decir, Jipabar, es fundamental. Esto lo hemos dicho constantemente y lo vamos a seguir diciendo. Es muy importante concienciar a los chavales. La importancia de los insectos. Que los respeten. Pero para ello los tienen que conocer. Tienen que verlos. Tenemos que hablarles a ellos. Yo en el colegio lo he hecho muchísimas veces, lo sigo diciendo, lo sigo hablando de ellos cuando voy por allí. Es importantísimo para que no les tengan miedo, pero ojo, pero también respeto. Saber, vamos a ver, es que estos insectos, los escarabajos, los coleópteros, no te van a hacer daño. Es importante que lo sepan. Pero también es importante que no los manejen, no te vayan a morder y te asusten. Pero bueno, si se les dice, no se van a asustar. Bueno, es que se van a defender. Es que el longicordio, el cedambis cerdo, lo coges y sin darte cuenta te dejas que te muerda, pero que los insectos son absolutamente inofensivos. No, excepto algunos se les cuenta. Pero para ello hay que hablarles. Y en el conocimiento que ellos van adquiriendo, pues en ese conocimiento van a conocerlos y a respetar. Y si empiezan a respetar a los seres vivos como los insectos, van a respetar a otros seres vivos como los humanos. Porque el respeto es igual para todos. Respetemos a todos. Cuando la palabra respetar, ellos la van a utilizar para todos, como nosotros. Tenemos que respetar y respetarnos. Es que es una ecuación, es una enseñanza tan sumamente importante que me encanta que hayas dicho esto, Jicabar. Me gusta, pero mucho. Cedambis nodulosus. Pues ya habíamos dicho que se desarrollan precisamente en los árboles, sobre todo moribundos, ¿no? Y bueno, las larvas expulsan grandes cantidades de serrín, que son visibles, al igual que he dicho con el Wellensi, ¿no? También ocurre lo mismo, entonces sabemos dónde hay una... Pero vamos a ver, esto ocurre también en cualquier otra, pues no sé, vas por un tocón o vas por un tronco ya viejo y ves una cantidad de agujeros y de serrín fuera y dices, aquí hay vida, algo está pasando. A lo mejor son bupréstidos, o cerambícidos, cualquier xilófago que está viviendo ahí. Y el serrín te va a decir que ahí está pasando algo, que ahí vive alguien, o vivió alguien. Las larvas, como digo, pues expulsan este gran serrín cada vez que van nadando, ¿no? Las galerías, que según van creciendo son más anchas, son más grandes, ¿no? Y los adultos, pues en este caso los adultos del Cedambis nodulosos suelen estar muy activos por el día. Aunque sin embargo parece ser que son muy difíciles de encontrar.
en el sudeste de Bulgaria, incluso en arbustos de Crataegus se encuentran, ¿no? Crataegus ya que estén bastante atrofiados, ¿no? Bueno, en toda la región costera del Mar Negro, por ejemplo, Cedambis nodulosus. Miden entre los 3 centímetros y casi 5 centímetros. 3 y 5 centímetros. Y se encuentran desde mayo hasta septiembre. Fijaros que los Cedambis de aquí de la península, pues solamente se encuentran desde mayo hasta agosto. Y el Scopoli, pues hasta primeros de julio. Más allá de julio, pues según condiciones, ¿no? Climatológicas. Pero en realidad, sobre todo es junio. Este se encuentra incluso en septiembre. Sus plantas huéspedes, pues, bueno, como es polífago, pues, por ejemplo, el Crataegus, el Prunus, Malus, bueno, en general, árboles frutales, ¿no? Y ya os digo que se encuentra en Malta, Albania, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Serbia, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Turquía europea, Rumanía, Crimea, Cáucaso, Turquía, Siria, etcétera, etcétera. Bien, y el último que nos queda, el último. ¿Qué me cuentas más, Jicabal? Yo tengo 2 nietas de 2 y 4 años. Y desde que nacieron las he educado a observar y respetar a todo tipo de insectos y cualquier animal y tienen cuidado de no pisar ni a las hormigas. Vaya abuelo. Debemos de ser casi de la misma edad, aunque yo todavía no soy abuelo, soy tío abuelo. Tío abuelo. Qué bonito lo que acabas de contarnos aquí. Qué importante también. Qué importante. Si yo te contase que precisamente en la misma casa de campo, en el lago, paseando por el día, pues de esto ya hace muchos años, yo tendría 18 o 19 años, ¿no? Iba paseando y viendo mariposas o tal, bueno, tal. Y de pronto, en el paseo, que estaba algo inclinado, paseo de tierra, arenoso, pues a los lados, en los extremos, habían hormigueros y como el terraplén, o sea, como estaba inclinado, pues claro, a la hora de llover, pues claro, el agua podía llevarse, o sea, hacía correntías, ¿no? Y podía llevarse, pues la tierra, ¿no? Entonces las hormigas, con mucho empeño, hicieron como unos tubos hacia arriba de no más de 1 centímetro y poco, muy robustos, por donde ellos accedían. Y esto era porque seguro que cuando llovía, pues claro, para que no se inundase de agua, ¿no? Y había muchas hormigas por allí. Yo cuando vi aquella estructura, aquellas edificaciones tan magníficamente hechas, con tanto mimo, con tanto empeño, pues me entretuve en verlas. Yo en aquel entonces no tenía cámara, hoy día todo el mundo tiene una cámara, un smartphone, cámara de fotos. Oye, fue algo magnífico, es que me encantaba. Y detrás de mí venía un abuelo, no sé si llevaba un chico, una chica, o 2 chicos o 2 chicas, ya no recuerdo exactamente, pero llevaba 2 nietos o nietas, ¿no? Iban los 3. Y me sobrepasaron, yo estaba evidentemente parado, observando aquello, pero más delante de mí, pues habían más hormigueros. Y los niños, claro, también hace muchos años, hoy día ya ha cambiado todo. Los niños le dijeron, ¡ah! ¿Cuántas hormigas? Y tal. Y empezaron a pisarlas. Y el abuelo dijo, venga, sí, hay que echarlas. Y el abuelo también se puso a pisarlas. Buah.
yo me quedé que no sabía qué decir. Claro, yo tenía 18, 19 años, yo quién era para, ni mucho menos, pues, reprender a quién, a nadie. Pero aquello se me quedó grabado. Y siempre que sale el momento, como es el caso, lo cuento, que me llamó la atención, me sobrecogió que una persona mayor dejara a unos niños pisar a las hormigas y además de pisarlas, romper todas sus estructuras porque habían varios conos, ¿no?, que habían ellas edificado. Por lo tanto, lo que tú estás haciendo, Jipabar, me parece realmente de aplaudir y que cunda realmente lo que estás haciendo. El ejemplo, que cunda el ejemplo. Pues vamos a ver el último, el Cerambis Dux. Vamos a por el Cerambis Dux. Vamos a ver cuál es. El último. Bueno, voy a poner aquí. Cerambis Dux. Es que los cerambífidos son preciosos. Vamos a ver, aquí tenemos un Cerambis Dux. Qué negro, qué brillante. Es que son todos tan parecidos, ¿eh? Son todos tan parecidos, ¿eh? Fijaros. Cerambis Dux. Género Cerambis, subgénero Cerambis también, de Falderman, 1837, cuando fue descrito. Pues es una especie transcaucásica del Mediterráneo oriental y que se encuentra desde la península de Balcán hasta Irán. Y ha sido descrita precisamente pues como Amaticherus dux en el 1837. Luego ya cambió como género Cerambis, ¿no? Cerambis dux se desarrolla en árboles vivos también o moribundos, ¿no?, al igual que los demás, y en ocasiones puede considerarse también como plaga, ¿no? Las larvas expulsan grandes cantidades de serrín, etcétera, etcétera, igual que los demás, ¿no? Pues se encuentran de mayo, el imago, de mayo a julio, y se encuentran en árboles frutales, sobre todo el prunus, el grataegus, por ejemplo, también. Y su distribución, pues Armenia, Bulgaria, Irán, Israel, Jordania, Líbano, Macedonia, Siria, Turquía y Ucrania. Pues hemos visto las 7 especies de Cerambis dux que están aquí. ¿El vulgarmente conocido como grillo es también de la familia Cerambicidae? No. Jipabar, el grillo es un ortóptero. Es un ortóptero y algún día vamos a hablar de los ortópteros, precisamente. Pertenece al mismo orden, no es familia. Familias sí es Cerambicidae, pero el grillo sería Grillidae. Y el grillo pertenece al orden ortóptero. Al igual, fíjate, es igual que, vamos a ver, que los saltamontes. Los saltamontes son del orden ortópteros, aunque son familias distintas. Dentro de un orden hay distintas familias. Y están los saltamontes por un lado, los grillos por otro y más cosas que algún día, no muy tarde, quiero hablar de los ortópteros porque también es un mundo apasionante. Sobre todo el mundo de los ortópteros es un mundo de sonidos, Y los sonidos son apasionantes. El sonido de la noche de un grillo, pero el sonido del día también de un saltamontes. Pues es que, pero si es que tenemos tal cantidad de vida y de belleza en torno nuestro, que a veces no nos paramos a observarla, no nos paramos a escucharla. Tenemos que escuchar, tenemos que observar, porque merece la pena. De verdad que os lo digo, que merece la pena. Ha sido un momento muy agradable el que estoy pasando con vosotros. Y bueno, pues que ya estamos o hemos llegado ya al final.
hemos llegado al final y por ello pues os agradezco que hayáis estado aquí. Mil gracias. Bueno, pues el próximo día no dejéis, no obstante, de echar un vistazo a nuestro calendario, porque ahí podéis ver de lo que vamos a hablar. Las luciérnagas también son muy interesantes, ya lo creo. Si es que vamos a ver, las luciérnagas es algo que, hombre, divulgaratura, venga, ya está bien, ¿eh? A ver cuándo nos hablas de cositas. Me alegra de que estés aquí, un fuerte abrazo. Jicabá, las luciérnagas, otro mundo impresionante, ya no de sonidos sino de luces, porque entre ellas también, entre ellas son las luces, esas longitudes de ondas que la hembra utiliza para atraer al macho, pues también es muy interesante que lo comentemos y cómo se realiza todo eso, todas esas luces, eh, bajo qué magia química. Bueno, pues de todo eso pues vamos a hablar. Muchas gracias, Jicabal. Un fuerte abrazo a todos y ahora ya sí que me voy a despedir porque he estado encantado de encontrarme con personas tan magníficas como vosotros. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y si no nos vemos antes, pues que paséis unas felices fiestas. Jicabal, ¿qué días y a qué hora comienzas tus charlas? Vamos a ver, normalmente suelo hablar los lunes, los martes, los jueves y a veces algún sábado, pero por eso digo que en el calendario del canal lo puedes ver. Normalmente hablo o a las 9:30 o a las 10, ¿eh? A las 9:30 o a las 10. Bueno, pues eso es lo que... Pero vamos a ver, que lo tengo aquí, mira, os lo voy a enseñar para que veáis un poquito, a ver si... Porque me voy a ver a mí mismo, no quiero que se acople todo. Pero si entramos, si entráis vosotros... Ah, no, espérate, que no me estáis viendo. A ver, aquí. Venga. Por ejemplo, si entramos aquí, en mi canal, a ver si se ve. Lo que pasa es que me voy a ver a mí mismo ahora. Claro, me voy viendo a mí mismo. A ver, ¿cómo lo hago? Bueno, yo sé que una vez que entréis aquí, pues aquí abajo, bueno, lo voy a hacer con otro. Lo voy a hacer con, no sé si Ortopilot. Bueno, aquí abajo pone inicio, pone también, me parece que, esto es muy intuitivo, pone por aquí calendario, vídeos, bueno, pues donde ponga calendarios, pues allí me buscáis y vais a ver si realmente pues tengo ese día o cuando sea, pues tengo alguna emisión. Así que gracias por seguirme, Jicabal. Ah, pues muy bien. Bueno, pues lo dicho, que ha sido un enorme placer. Vamos a poner aquí otra vez a Jicabal para que le veáis aquí. Jicabal. Perfecto. Venga, nos vemos. Un fuerte abrazo.